damos inicio a la serie de conversatorios el día de hoy, que es un conversatorio bastante interesante porque en realidad nos reúne para poder promover el análisis, la discusión y también todo lo que podamos reflexionar acerca del entorno, de la realidad social, cultural y ambiental que viene enfrentando nuestra Amazonía. Estamos convencidos que en el contexto en el que nos encontramos es necesario fomentar esta reflexión académica partiendo de investigaciones y de experiencias etnográficas desde la Amazonía y fuera de ella. Para llevar adelante nuestras intenciones, recurrimos a investigaciones publicadas este año y por supuesto también vamos a recurrir durante las siguientes fechas a los avances que se han venido publicando desde diferentes dinámicas e intercambio social. Queremos darle la más cordial bienvenida y darles la posibilidad de poder conversar en este primer momento con el padre Samuel Torres Rosas, director del Centro Cultural José Pío Asa, a quien damos la más cordial bienvenida y a quien damos también la palabra para que podamos escucharlo. Adelante, padre Samuel. Quiero expresarles a todos pues un cordial saludo y mi gratitud por estar hoy aquí reunidos, por manifestar este interés en compartir y en dialogar acerca de los diversos aspectos que nos preocupan a todos sobre la Amazonía. Y precisamente este evento que estamos realizando es esto de compartir y de poder enriquecernos unos a otros con diversos puntos de vista sobre la Amazonía, que es importantísima, no solamente para nuestro país, sino para la humanidad. Hoy, especialmente, estamos aquí reunidos. Este evento tiene como fin presentar la revista, la última edición de la revista Estudios Amazónicos, que pues desde el Centro Cultural Pío Asa constantemente se está saliendo a la luz. Esta revista ya tiene una trayectoria de 17 años. Y durante todo este tiempo, pues, no ha estado exenta de dificultades, de retos, de los mismos orígenes, ¿no? Por un sinfín de cosas. Pero esto no ha impedido que se logre editar importantes investigaciones dedicadas al estudio de las culturas de nuestra Amazonía, de los diversos grupos étnicos, para visualizarlos, para hacerles presente en medio de nuestra realidad. En esta nueva publicación que tenemos, pues queremos renovar nuestro compromiso como un centro de investigación y por ello pues se ha intentado recopilar una serie de ensayos, artículos, entrevistas, tratando de mantener este carácter interdisciplinario para que podamos todos aportar algo para que podamos entender mejor todo este mundo tan fascinante para nuestro país y para la humanidad. La revista intenta pues acoger tanto las necesidades, aspiraciones y problemáticas de los pueblos amazónicos para darlos a conocer, para presentar su historia y para presentar también su realidad actual. Quiero también
agradecer de forma muy especial a aquellos que han hecho posible esta edición, esta última edición de la revista de estudios amazónicos. De manera especial a la señorita Susan Salgado Montalvo, especialista en museos, a los padres Daniel Guancún Vigil y Roberto Avalosilla, misioneros dominicos que durante mucho tiempo pues, han compartido con los pueblos de la Amazonía pues, su vida, su trayectoria pastoral. Y también al señor Donaldo Pinedo Macedo, antropólogo, que también no solamente es antropólogo, sino también es amigo de nuestra orden y que conoce también mucho sobre todo este quehacer amazónico. Con estas palabras les doy la bienvenida a todos y declaro inaugurado estos conversatorios que vamos a tener a lo largo de este tiempo. Muchísimas gracias, Padre Samuel, director del Centro Cultural José Pío Asa. Ha dado inicio a esta serie de conversatorios virtuales, investigación amazónica, nuevas metodologías y aprendizaje. Y bueno, para empezar la presentación de nuestra revista Estudios Amazónicos en su edición número 12, queremos darle el pase a nuestra querida amiga, la señorita Susan Salguedo Montalvo. Ella es historiadora del arte con una gran experiencia en la maestría de museología y gestión cultural. Bienvenida, Susan, te escuchamos. Buenas tardes con todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí, no? Sí. Ok. Bueno, primero que nada agradecer por la invitación, agradecer al Centro Cultural Pío Asa por haberme invitado a participar del número 12 de la revista Estudios Amazónicos, al Museo Etnográfico Amazónico por haberme permitido entrar y conocer su colección. Sin datos que esta colección brinda, realmente no hubiera sido posible pues darle marco al artículo del que voy a comentar. Mi artículo se denomina o se llama Panorama de las colecciones de arte plumario en los museos de Lima. Está basado en el análisis que realicé a 12 museos. Me parece importante mencionarlos porque no es solamente recopilar información, ¿no? Hacer un artículo involucra los permisos, involucra el tiempo de otras personas, entonces me parece válido de cierta manera agradecer mencionando los 12 museos pues, que conforman parte del artículo. Está el MUSEN, el Museo del Banco Central de Reserva, y también quiero mencionarlo para que un poco vayan en la mente creando el recorrido virtual, ¿no? Un recorrido virtual porque es interesante ver cómo en Lima puedes conocer un poco más de la Amazonía y sobre todo de su arte plumario, ¿no? Bueno, como les mencionaba, el MUSEN del Banco Central de Reserva, el Museo de Artes y Tradiciones Populares, que pertenece a la Católica, el Museo Etnográfico Amazónico, el Museo Josefina Ramos de Cox, el Museo de Arte de Lima, el Museo de Arte de San Marcos, el Museo Nacional de la Cultura Peruana, el Museo Amano, el Museo de Pachacamac, Museo del Arco, Museo Puruchuco y Museo Nacional de Historia, Arqueología y Antropología del Perú. También vale decir que este artículo, la información que se recopila es visitando los depósitos, teniendo conversación con la gente que se encarga del área de colecciones, de registro, conservación, pero también me involucro con la información que se brindan en las redes, información de los catálogos online, información que a la vez se anexan a otras plataformas internacionales y que ayudan un poco a conocer este panorama, ¿no? De nuestro arte plumario. Surge la pregunta que, ¿qué me llevó, ¿no? a esta investigación? Conocer publicaciones de museos de otros países donde hablan de colecciones de arte plumario peruano llamó mi atención. Llamó mi atención por la seriedad que involucraba y por el avance que tenía y al mismo tiempo por el llamado de diversas disciplinas que se reflejaban en estos catálogos. Uno de ellos fue el catálogo hecho por Carmen Varela,
Ella trabajó por años en el Museo de América de Madrid y fue muy enriquecedor leer esa publicación porque ella parte de una colección que estaba incluso en proceso, siendo una colección que data del siglo XVIII-XIX, estaba todavía en proceso de registro, ¿no? Y de incrementar pues información que se considere dentro de un museo. Entonces, conocer esta experiencia me ayudó mucho a preguntarme si ellos con muy poca información logran levantar una cantidad considerable de datos, ¿qué está pasando en nuestro país, ¿no? Y qué está pasando también desde mi disciplina, desde la historia del arte. Yo estudié un posgrado en museología, como mencionó Mónica, y también pues ese posgrado que es museología me llevaba a pensar, ¿y los museos de qué manera están aportando a enriquecer información sobre el arte plumario peruano? Ese es el punto de partida. Luego empiezo a conocer otras publicaciones de museos como el Museo Nacional de Etnografía y Folclore de Bolivia, donde también mencionan arte plumario peruano y hacen una división del arte prehispánico, del arte etnográfico. Entonces, poco a poco me empiezo a interesar, empiezo a evaluar esta información y empiezo a conocer sobre las técnicas. Usualmente, cuando uno revisa a veces registros que están a la mano, cuando hablan de técnicas, las técnicas de arte plumario se ven opacadas por las técnicas del arte textil. Y cuando dicen arte plumario, mencionan pues aplicación, ¿no? La aplicación de la pluma en la pieza de arte plumario. O técnica mixta. Pero cuando uno llega a estas investigaciones, encuentras que existen técnicas que se basan solamente en el recortado, una diversidad de técnicas sobre cómo es el recortado de la pluma, ¿no? Técnicas que tienen que ver con el pegado de la pluma, diversas técnicas que están dentro del pegado, y así. Entonces, todo esto me hizo tener curiosidad y acercarme a los museos de Lima. No fue tarea tan fácil, la verdad, porque yo he podido acceder no a todo. Hay piezas que obviamente están en préstamo, otras piezas son más delicadas en el tema de la conservación, no están al acceso de todos, pero la información que logré recopilar me ha servido para poderles presentar un poquito más, ¿no? Digamos, dentro de la disciplina de la historia del arte y la museología, un pequeño aporte, solo es un panorama, y también es un llamado para que otras disciplinas se sumen, ¿no? Bueno, otro detalle importante que quiero que, de cierta manera, mi artículo dé a conocer es la importancia de que se trata de un arte que todavía está vivo. Tuve la oportunidad de hablar con dos artistas amazónicos, uno de ellos Olinda Silvano y con Bruce Rubio, y cuando yo les preguntaba el significado, ¿no? En su contexto de las aves, que es para la comunidad shipiba, las aves, Olinda me decía que ellas eran las mensajeras del bien o del mal, porque también te anunciaban de repente enfermedades. En el caso de Bruce, me decía que las plumas que ellos usaban en los tocados no era para cualquiera, era para alguien muy respetado como un sabio o el jefe de la comunidad. Y cuando uno revisa la bibliografía, te das cuenta de que permanece a nivel histórico conceptos que no se están valorando como se debería, ¿no? Entonces, digamos que el artículo también busca un poco eso, ¿no? Revalorar un arte que es, oh, Dios mío, tradicional, riquísimo, y que, bueno, pues dentro de los museos podemos darle el lugar que merece. A ver. Un ratito, por favor. Se colgó. ¿Qué otros temas abordo en el artículo? Bueno, la relación del ave con el hombre desde la época prehispánica, lo que les mencionaba, lo de las técnicas, y también se menciona un poco cómo se trabajaba el arte plumario en la época inca, ejemplo, ¿no? ¿Quiénes eran los llamados? ¿Eran jóvenes? ¿De qué edades? ¿Quiénes se encargaban de la recolección de la pluma? ¿Quiénes se encargaban de elaborar la indumentaria? Y así, ¿no? Entonces, luego ya llegamos al campo de los museos en el artículo. Si ustedes ven, yo he mencionado museos de Lima,
porque son los más cercanos, porque en los mismos catálogos que encuentras, catálogos publicados por el Ministerio de Cultura o por la Municipalidad de Lima, pues encuentras que la mayor cantidad de los museos en el Perú se encuentran en Lima. Entonces, yo quería saber de qué manera interconectaba la información de todos los museos a los que yo pudiera acceder y presentar, ¿no?, a manera histórica una línea de tiempo, y es uno de los objetivos también de este artículo. En ese artículo van a encontrar 3 cuadros principales y una línea de tiempo. En el primer cuadro, de lo que se habla es de la diversidad, ¿no? La diversidad de las colecciones etnográficas, arqueológicas, qué tipos de pieza solemos encontrar ahí. La importancia del color también se menciona, ¿no? Porque en los registros de archivo y catalogación no pasamos por alto muchas cosas. La especie, ejemplo, del ave, que sí son tomados en cuenta en otros museos. Y bueno, el tema del color que ya lo mencioné. Y también en el segundo cuadro ya, les decía, ¿no? El primer cuadro era la diversidad de las colecciones, en el segundo cuadro es cuál es el acceso virtual que se tiene a las colecciones, y debo resaltar el trabajo del Museo Larco, porque tiene un catálogo minucioso, las imágenes son de alta calidad, los ítems empleados de verdad que son un gran aporte para los investigadores, y luego digamos, de los catálogos online, de manera particular podría mencionar el Arco. De la manera pública está la página de Museamos, ¿no?, que es del Ministerio de Cultura, donde ahí encontramos, pues, museos nacionales, museos del Estado, y la información también es relevante, ¿no? Asimismo, en este segundo cuadro se habla de plataformas como Google Art and Culture, donde se presentan la colección de museos a nivel mundial, ¿no? Y dentro de nuestros museos peruanos, quienes aparecen es el Museo del Mali, el Museo Larco, el Museo Amano, incluso el Museo Amano, mucho antes, ¿no?, miren, de la pandemia y todo lo que ha ocurrido con la manera de gestionar proyectos en los museos. Ya el Museo Amano desde mucho antes había presentado una exposición virtual justamente sobre arte plumario. Y así, ¿no? Y el segundo cuadro tiene como misión un poco dar a conocer qué espacios virtuales nos pueden apoyar en este tipo de investigación. Y se menciona el archivo Archi, que está anexado al Museo de Arte de Lima, ¿no?, donde también pueden encontrar imágenes. Y así. En el tercer cuadro lo que trata un poco es de presentar ítems para que la gente que esté haciendo fichas, ya sea fichas de registro, pequeñas fichas de inventario, y quieren saber qué ítems pueden ayudarlos, pues ahí hay como una pequeña base, tanto para piezas a nivel arqueológico como etnográfico. Y ya la línea de tiempo que abordo y que presento tiene que ver con una línea elaborada con piezas de estos 12 museos que abarcan, pues, desde el Horizonte Temprano hasta el siglo XX, ¿no? Bueno, eso es en panorama lo que cuenta y lo que trata de informar mi artículo. Espero que sea del agrado. Si hay consultas, con gusto al final. Y bueno, también, Mónica, ten la libertad de que si alguien desea contactarme, desea información, con total gusto, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Susan, muy interesante tu aporte, y te agradecemos por esta gran investigación que pone en relieve este aporte cultural con elementos propiamente de la Amazonía. Qué bueno que hayas hecho ese recorrido a nivel museístico, y por supuesto también consultado a quienes son los protagonistas o los propios representantes amazónicos, que son ellos la fuente viva que nos están constantemente retroalimentando y también enseñándonos en este caminar de investigación amazónica y también de vivencia pura a través de la etnografía o del contacto permanente que tenemos con ellos. Y bueno, ahora ya es momento de presentar al segundo expositor. Vamos a presentar al padre Daniel Huancún Vigil. Él es filósofo y dominico con experiencia nada menos de 12 años de haber estado en Madre de Dios. Él nos acompaña desde Valladolid, España. Bienvenido, padre Daniel Huancún Vigil. Sí, bien, buenas tardes a todos los que están siguiendo esta transmisión, a todos los que se han conectado, y también pues al Centro Cultural pues por esta iniciativa, ¿no? Yo tengo pues una relación muy estrecha con la revista, ¿no? De hecho,
participo también en los primeros números, un poco el idear también con las personas encargadas. Y en marzo del año pasado, pues se hizo una invitación para poder seguir participando en la revista con algunos de los investigaciones que pudiéramos tener. En ese sentido, tenía un tema interesante que quería tocar, ¿no? Pues mi permanencia en Madre de Dios desde el año 2003 hasta el 2015, bueno, me ha permitido darme cuenta de esta realidad que es la que trabajo en este artículo, ¿no? Violencia de género contra las mujeres en Madre de Dios. Y el artículo, bueno, parte desde esa inquietud, ¿no? Desde dónde escribo, ¿no? Desde qué actitud, desde qué postura. Lógicamente, desde los años compartidos, de esa inquietud también personal, académica, en un sentido también, pero también inquietud desde la práctica pastoral, ¿no? Los 12 o 13 años vividos en Madre de Dios me permitió estar en contacto con personas dentro de esta dinámica de la violencia y ver de qué manera también, tanto de modo personal e institucional, se ha ido dando cuenta de esto, ¿no? Por tanto, era importante delimitar el contenido del tema y para eso yo pedí la ayuda porque ya no me encuentro en Puerto Maldonado, así necesitaba pues personas que pudieran estar desde el mismo lugar y además mujeres que están trabajando de forma activa en instituciones que tienen que ver con el tema de la violencia de género, la violencia contra la mujer. Así que si bien no se pudo hacer un artículo en colaboración, en conjunto, sí recoge el aporte, ¿no? Los datos, los testimonios también de algunas de estas personas que están vinculadas y trabajando sobre esta temática, ¿no? Es complicado el hecho de afrontar la situación del Madre de Dios porque es una de las regiones con un alto índice, no en números absolutos, sino porcentuales, que recoge la violencia que se ejerce sobre las mujeres, ¿no? Y también el número de feminicidios que ocurren en esa región. He podido acceder a estadísticas actualizadas hasta julio del año pasado, del 2019, así que de alguna manera trae este artículo pues, los datos más recientes y también de instituciones fiables que están actuando directamente en esta región en diferentes lugares, ¿no? Allí se recoge la tipología de la violencia, ¿no? Contra la mujer, una violencia económica o patrimonial, también violencia verbal o psicológica, la violencia física y también la violencia sexual, ¿no? Y es interesante, ¿no? Cómo en las conversaciones que pude tener o en los aportes que me ofrecían estas personas, estas mujeres vinculadas a estos temas, a este trabajo, era interesante cómo la visión que tienen, especialmente mujeres jóvenes que están trabajando, ¿no? Tienen una visión más o menos estructurada ya de estos diferentes tipos de violencia y en los testimonios que daban, en los aportes que ofrecían, veían también, ¿no? A la hora del análisis, eran capaces de ver también, identificar estas diferencias en la violencia y de qué manera también poder incidir para que hubiera un cambio en esta estructural, ¿no?
Resalto el hecho de que no solamente el artículo quiere quedarse una estadística que puede parecer demasiado fría y distante, ¿no? Aunque me acerco a las estadísticas por regiones, también dentro del Madre de Dios, por las diferentes provincias, sino que básicamente, y mi experiencia ha sido así, el contacto, el testimonio de las mujeres que han enfrentado estos tipos de violencia y que han podido resolver de alguna manera eh, afirmativa, aunque no siempre quedan secuelas, y el testimonio, uno de los testimonios que se ofrece, ¿no? Que es un testimonio anónimo y que yo le puse un nombre para poderlo verbalizar, ¿no? Le llamé a esta mujer valiente, ¿no? Es una historia fallida con una pareja con la que tiene un hijo, eh, que después, por motivos de esa violencia contra ella, ella decide pues separarse y iniciar un poco después una relación distinta, ¿no? Con una mujer. Y es todo lo que eso genera de discriminación, incluso por parte de encargados institucionales como es la de MUNA, ¿no? Recibe amenazas, siente la violencia psicológica contra ella y finalmente lo que ella desea pues, es que su caso pueda servir para ir cambiando estereotipos en la sociedad y también pues los prejuicios que se traen, ¿no? Estos cambios en los procesos son los que intento también recoger en el artículo, ¿no? A través de las instituciones que están centradas para desarrollar una actividad en favor pues, de los derechos de las mujeres y luchar concretamente contra la violencia de género contra ellas. Hay una relación fuerte, ¿no? Con otra temática importante que es la trata, ¿no? De mujeres, que es un problema añadido al que ya se cuenta, ¿no? Con la violencia, y que para finalizar el artículo señalo también la respuesta que como iglesia se ha dado, ¿no? A través de la red CAUSAI, y también con el aporte del vicariato con la Oficina de Derechos Humanos, con el trabajo coordinado, ¿no? de religiosas, de laicas, que han podido hacer un trabajo pues cercano, ¿no? Difícil también, ¿no? Pues porque involucra no solamente un trabajo, sino involucra también los compromisos afectivos, ¿no? En esa red que se ha creado y que sigue trabajando, siguen haciendo labor, ¿no? Un poco es esta la motivación del artículo, recoger pues, la situación actual, las dificultades que se encuentran, pero también mostrar de qué modo, tanto en el ámbito civil como en el ámbito de la iglesia organizada, se están dando respuestas a esta situación, ¿no? Así que me alegro haber podido contribuir al menos, ¿no? con inquietud ante estos temas y que a través de la lectura, especialmente de los testimonios que se ofrecen, poder encontrar, ¿no? Una luz también pues, para las personas que están viviendo en esta circunstancia de violencia contra ellas, contra las mujeres en la región de Madre de Dios. Pues espero que disfruten de la lectura y dentro de la dinámica, pues al final, si es que hay alguna pregunta ya más precisa, estaré pues encantado de resolverlo. Muchísimas gracias por la intervención del padre Daniel Huancún Vigil y muy interesante su aporte acerca de esta situación que viven las mujeres, específicamente en Madre de Dios, y sabemos que esta situación de vulnerabilidad no es ajena a todo nuestro país
Así que tenemos que responder de alguna manera, bien lo decía, desde la sociedad civil, desde instituciones tan importantes como la Iglesia y por supuesto desde otras instituciones que se quieran sumar a poder tener una sociedad más sana y de buena convivencia, respetando siempre los derechos de los más vulnerables, de las personas que están siempre ahí, pues muchas veces creyéndose que son débiles ante muchas situaciones, pero sin embargo podemos seguir protegiendo a cada una de estas poblaciones, en este caso como es la mujer. Eh, como bien dice el padre Samuel, a todos los participantes que se unieron durante el conversatorio ya una vez empezado, al final de las últimas 2 participaciones de los expositores habrá una ronda de preguntas, así que vayamos haciendo ya nuestras preguntas, elaborándolas para poder compartirlas luego a través del chat. Estaremos atentos. Muchas gracias, padre Daniel. Y ahora es momento de presentar al padre Roberto Ábalos. Él es comunicador social y misionero dominico con experiencia en pueblos indígenas amazónicos. Él nos acompaña desde el Alto Urubamba, Cusco, Misión San José de Coribeni. Tiene una amplia trayectoria misionera de 16 años en el Perú. Bienvenido, padre Roberto Ábalos. Pues muchas gracias y saludo a todos los que comparten esta ventana tan amplia y tan variada que se abre hacia la Amazonía. Pues sí, estamos aquí a las orillas del río Urubamba, el sol aquí me está saludando como todas las tardes. No me gusta mucho ser misionero virtual y no estoy muy acostumbrado a este tipo de comunicación. Bueno, yo entiendo que el articulito que yo he diseñado ahí, bueno, más que nada que he rescatado de los escritos de mis antepasados misioneros, pues es un poco más frívolo, ¿eh? hablar de cine. Pero bueno, voy a empezar, como digo en el artículo también, que yo le debo mi vocación misionera nada menos que al cine, desde chiquitito. También he querido hacer un homenaje, como digo, a estos hermanos que han impresionado la geografía, la vida y las costumbres de los pueblos amazónicos, que previamente les impresionó a ellos. Estos convivieron en estas tierras y en estos ríos dejando lo mejor de su vida. Digo que me identifico bastante con el niño de la película esta de Cinema Paradiso, porque en aquel tiempo en España los niños nos parecíamos bastante a los niños machiguengas ahora cuando se les proyecta una película. Es todo pura curiosidad y mucho gusto en que se les repita. Me acuerdo que el párroco de mi pueblo competía con el cine comercial que había ahí, el Sarasate, y se enojaba cuando ponía algunas películas y colocaba ahí a las puertas de la iglesia como Lutero sus tablas pues con las calificaciones y anatematizaba a los niños que nos metíamos a ver alguna película de 2R y no fuéramos a su cine. En ese cine aprendí yo a ver películas de vaqueros que decíamos del oeste, en que siempre salían mal parados los indígenas, los nativos, eran como los malos, y cuando aparecía ahí Custer tocando la trompeta, aplaudíamos porque venía el séptimo de caballería, que eran los buenos. Fíjense lo que cambia la historia. Bueno, yo desde que veía estas películas siempre me puse del lado de los indígenas y me sentía invitado a entrar en la selva. Aparte también las películas que veía de Tarzán. Ya en la adolescencia tuve la oportunidad de ingresar en un seminario que llevaba por título Hispanoamericano de Misioneros Dominicos. Allí nos preparábamos precisamente, como rezaba el rótulo, pues para ir a misiones. Teníamos la suerte de ser visitados con bastante frecuencia por misioneros que nos mostraban sus fotografías, sus documentales, películas, objetos de su respecto. Hoy disponemos, gracias a ellos, de una muy buena fototeca y filmoteca y restos de antropología de lo que nos han ido dejando ellos ahí en el Centro Pío. Fijaos que en el frontón de nuestro seminario teníamos dibujado el mapa de las misiones amazónicas del suroriente peruano. Cuando dábamos a la pelota, tan pronto rebotaba en el río Coribeni, como rebotaba en la misión Timpía, en Quirigueti,
o allá por Sintuya, Puerto Maldonado, El Pilar, en el río Madre de Dios. O sea, que nos entraba la geografía amazónica por los ojos proyectados o dibujados, en este caso, allí en el frontón de nuestro seminario. Los misioneros dominicos, desde el comienzo de su trabajo en este vicariato de Puerto Maldonado, en nuestros puestos misioneros de los ríos Urubamba y Madre de Dios, han caminado con cámara en ristre, dejando constancia de las realidades geográficas, antropológicas y de todas estas gentes con las que convivían a diario. Recuerdo que cuando estaba también, no he salido todavía del seminario y ya estaba viviendo todo el mundo amazónico. Por ahí llegó un día también, el año, recuerdo, 1966, uno de los misioneros más chiquititos, pero de talla más grande, que era el padre Andresito Ferrero. Y nos trajo, no sé si se podrá ver, su documento para que le imprimiéramos o le editáramos un libro que se titulaba precisamente Los Machiguengas. Eran los machiguengas sobre todo de Coribeni. Y este rostro, que no sé si lo verán bien, este rostro lo pasaba yo por la máquina, una Minerva Heidelberg, que teníamos que ir pasando de una mano a otra y con mucho cuidado de que no nos aplastara la plancha contra los tipos que se componían pues, con la misma técnica que la inventó Gutenberg. Íbamos tipo a tipo componiendo las páginas. Bueno, pues ese rostro a mí ya me llamaba tanto la atención que quién me iba a decir que luego iba a ver acá a los herederos, a los nietos y bisnietos de todos estos. Como digo, muchos misioneros nos visitaban, algunos de ellos ya ancianitos, porque ahí teníamos ya la enfermería. Muchos habían salido de ahí y ahí regresaban. Uno de esos misioneros, y quizá de los mejores que hemos tenido, y que ha dejado unos testimonios periodísticos y fotográficos, ha sido el padre Gerardo Fernández. Ahí aparece, en el artículo aparece él con su primo, el padre Venceslao. Gerardo se vino desde Lima, en una aventura que bien era para una gran película, a filmar precisamente a los nativos de Coribeni, y el protagonista era su primo y eran pues todos los nativos de acá. Esto sucedía el año 1926, quiere decir que estamos hablando de la primera película, claro, muda por supuesto, de la historia del cine amazónico. Estando yo en este seminario hispanoamericano y donde había llegado enfermo el padre Gerardo, llevó consigo la única película que entonces se hacía, lo que llamamos ahora El Copión. Y ahí quedó abandonado como la lira de Becker en un ángulo oscuro de un taller que frecuentábamos, y yo con cierta frecuencia subía ahí a ese desván. Había aparatos eléctricos, gramófonos, había máquinas de todo tipo, y había una máquina paté de estas del gallo, casi de las inventadas por los hermanos Limier. Y había unos rollos también allá, que yo los iba así desenrollando y decía, anda, mira, hombres en camisón. Pues nada menos que eran nuestros machiguengas, con los que comparto ya ahora 16 años en esta misión de Coribeni. La pena fue que esa película fue víctima de una inquisición también de uno de mis antepasados. Cuando fui yo a rescatarla y ya me vio de lejos, me dijo, oye, cacharrero, ya llegas tarde, ya hemos quemado toda aquella basura y porquería que había allí en el desván. Pues yo creo que ahí se perdió un documento antropológico de primera magnitud, es decir, la primera película amazónica. Ya, bueno, y fíjese, ayer celebrábamos el aniversario de la comunidad de Coribeni. Con qué orgullo, ¿verdad? Y con qué pasión hubiéramos podido presentar ahora, teníamos que haberla digitalizado, pero qué maravilla el haberla podido presentar ahora para que vieran a sus abuelitos, la gente que ahora está aquí, estas nuevas generaciones. Entonces, la mayor parte de mi artículo reproduce la historia de la producción, de la exhibición y de las reseñas periodísticas de las que podemos considerar eso, esta primera película amazónica. Esta película se presentó por el obispo de nuestro vicariato entonces, Monseñor Saba Sarasola. Tuvo una proyección privada
para el presidente de la República, entonces el señor Leguía, y en varios cinemas. Uno de ellos llamaba entonces el Teatro Forero de Lima. Sarasola resumió el objetivo de esta producción, que era mostrar el talante, la cultura y el estilo de vida de los machiguengas, el esfuerzo de unas personas enamoradas de los hijos e hijas de la selva, por los que estaban dando lo mejor de sus vidas, teniendo que practicar todos los oficios y preocupados por el asedio que sufrían en la época del caucho y luego por la colonización en busca de los recursos amazónicos. Fueron sus grandes y en aquel tiempo únicos defensores. Han continuado esta misión, como destaco también en el artículo, pues bastantes misioneros. Uno de los que trabajó más y con más medios fue el padre Adolfo Torralba, que recorrió también varias etnias del río, sobre todo Madre de Dios, poco menos en el Urubamba, y con guión del padre Joaquín Barriales nos han dejado pues una serie de documentos antropológicos muy interesantes. De todos ellos tenemos copia, ¿verdad?, digitalizada, claro, ahí en el Centro Cultural José Pío Aznar. Otro gran antropólogo y misionero dominico, el padre Ricardo Álvarez Lobo, un gran antropólogo amazónico en sus 50 años en la selva, sobre todo en Sepagua, incrementó y organizó este archivo fotográfico y fílmico, diríamos, que posee el Centro Cultural y Museo Amazónico que tenemos y que dirige ahora con tanto acierto aquí nuestra señorita y amiga Mónica Villanueva. Bueno, el que habla también, pues no es más que puro aficionado al cine. Me tomé un año selvático para intentar aprender algo de técnica, pero no era más que la disculpa para poder visitar otros lugares amazónicos como fue Panamá, la selva del Darién. Estuve también en San José del Cabito, ahí en la selva boliviana. Visité también la selva Lacandona. Intenté hacer algunos pinitos también en alguna televisora y también he realizado algunos documentos. Bueno, al día de hoy, y para terminar, pues bueno, repito que soy un aficionado, que soy un admirador de todos los que han plasmado en imagen la vida y la pasión y hoy el clamor de estos pueblos amazónicos. Llevo 16 años pateando por aquí estos ríos afluentes del Urubamba y me alegro mucho de que, bueno, yo hasta ahora viajaba siempre con mi cámara o mi videocámara, ya me la han tragado Barrio Ríos, varias de ellas, y ahora me alegro porque yo prefiero ir ahora solamente con este objetivo, con el ojo, porque creo que no hay objetivo mejor. Y me alegro de que peruanos y amigos como Fernando Valdivia esté haciendo ahora ese excelente trabajo con su escuela de cine amazónico y nos está dejando unos documentales extraordinarios. Pues nada, yo qué voy a decirles, que si tienen oportunidad visiten la localización que el padre Gerardo Fernández hizo en esta primera película amazónica, nada menos que el año 1926. A su disposición. Muchísimas gracias, padre Roberto Ábalos. Sin duda, lo que nos comenta es algo extraordinario. Sabemos que tiene mucha experiencia en este tránsito de hacer misión, de encontrarse con los pueblos. Sabemos que es lo que más se está extrañando justo en este tiempo de pandemia. Hay dos importantes documentales que para los amigos que están presentes ha realizado el padre Roberto: Peligro en Extinción, hace ya varios años atrás, y Terry, la historia del niño machiguenga, que está en nuestro canal de YouTube en el Centro Cultural José Pío Aznar. Gracias, padre, por sus anécdotas, por su experiencia. Sin duda vamos a seguir el legado de muchos misioneros y misioneras laicos que siguen haciendo este registro audiovisual para seguir preservando nuestro patrimonio material e inmaterial de nuestras poblaciones amazónicas. Y bueno, ya es momento de pasar al cuarto expositor. Es Donaldo Pinedo Macedo, investigador y antropólogo amazónico, a quien le damos la más cordial bienvenida. Adelante. Gracias a toda la gente por unirse a esta presentación del libro Estudios Amazónicos. Gracias, Mónica, al Pío Aznar, Padre Samuel, por la invitación. Voy a comentar en primer lugar la entrevista que tuve el honor de realizar al señor José Álvarez Alonso, biólogo, director general de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente. El interés del Pío Aznar
el año pasado, antes de la pandemia, antes que hubiera esta crisis pandémica, fue conocer cuál es la situación del ambiente, del medio ambiente amazónico, sobre todo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, que incluye los departamentos de Cusco, Ucayali y Omare de Dios. Había una preocupación, digamos, que se arrastra o ha sido motivada por la publicación del Papa Francisco Laudato Si o Alabado Seas. Entonces, el PIOASA vio por necesario conversar con una persona que tenga una experiencia en la Amazonía, pero que no solo nos pueda relatar los problemas ambientales más acuciantes, más significativos por decirlo, porque ningún problema es significativo, excepto si tenemos el valor y la envergadura para solucionarlo. Los problemas que aquejan a la Amazonía. No solo que nos relaten sus problemas, sino también que nos pueda decir qué alternativas existen ahora en una economía de mercado que pueda sobrellevar a las comunidades nativas hacia un desarrollo sostenible, hacia un desarrollo económico sostenible. Fue así que me acerqué a la oficina de nuestro amigo José Álvarez Alonso, a quien agradezco su tiempo. Y bueno, es necesario leer este artículo o esta entrevista porque todas tenemos una idea de más o menos cuáles son los principales problemas ambientales de la Amazonía. La agricultura, la minería, la tala ilegal, el narcotráfico y las empresas extractivas. Pero el señor Alonso tiene una posición específica sobre cuál de estos 4 o 5 causas que he mencionado es la principal, la más importante o la que más efectos contrarios trae a la Amazonía, a nuestra cuenca amazónica. Se los dejo eso en suspenso para que puedan leer. Pero las consecuencias son evidentemente, ¿no? La degradación de los ecosistemas, el síndrome de bosque vacío, que dice él, es decir, en donde tenemos sí una floresta y árboles, se ve si volamos desde el cielo vemos árboles, pero en el fondo, en su interior, hay escasez de algunos animales, de algunas especies por la fiebre extractiva que ha sacudido a la Amazonía durante ciertos periodos de la economía de mercado. También habla sobre la era de la abundancia, el antes, cómo era antes la Amazonía, ¿no? Los primeros años de la colonia, donde los primeros viajeros relataban de una Amazonía abundante en animales, en especies. No faltaba comida, no faltaba lugares para cazar, toda caza era exitosa, un paraíso realmente de la abundancia. Frente a la situación de ahora, donde las comunidades nativas, frente a la escasez de sus recursos, pues están pasando hambrunas, anemia, desnutrición crónica y un debilitamiento o una incapacidad de las comunidades nativas para poder solucionar los problemas de alimentación o al menos de nutrición de sus hijos e hijas, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la solución? La solución para el señor José Álvarez Alonso es, en primer lugar, se han intentado muchas maneras de querer llevar al desarrollo a la Amazonía. Entre ellas, siempre se ha aplicado modelos externos, modelos de la sierra, como agricultura extensiva o ganadería, proyectos productivos, pero él ahora indica que la mejor forma es cuidar el bosque. Al cuidar el bosque, tú tienes una gran biodiversidad de productos, y que esos productos pueden ser susceptibles de venderse en mercados por grandes empresas mercantiles. Y pone 2 ejemplos concretos, el famoso camu camu y el aguaje, ¿no? Entonces, para él, la tendencia, y esto hay que apuntarlo, hay que tomarlo en cuenta porque es posible de acá a unos 10 años o 5 años tal vez, la tendencia en la Amazonía va a ser justamente los bionegocios, la recolección y manejo de recursos forestales, de frutos de la selva que sean susceptibles de encadenarse a un sistema de mercado industrial. Más detalles en el artículo. Lo segundo que quería comentar es el informe sobre la pandemia COVID-19 en la Amazonía peruana y la respuesta que dan los misioneros dominicos. Es un artículo, es un informe escrito por mi gran amigo Rafael Alonso Ordieres, y me parece, lo primero es que aquí hace un relato Rafael sobre
hace un recuento de las cifras, ¿no? Que son muy importantes las estadísticas. ¿Cuántos infectados en la Amazonía y cuántos fallecidos en la Amazonía? Actualizada información hasta julio de 2020. Y también él dice que hay una vulnerabilidad importante en la Amazonía. ¿Pero en qué términos? La vulnerabilidad de las comunidades nativas se da en términos de respuesta sanitaria ante la epidemia, ante la pandemia. ¿Cuál es la respuesta de los puestos de salud? ¿Cuál es la respuesta de los sabios, sabias, curanderos, curanderas frente a esta situación de la pandemia? Y ahí Rafael pone el punto sobre las IES, porque efectivamente la respuesta sanitaria pública fue una de las situaciones más débiles para responder a la pandemia. Bueno, entonces aquí sí me parece importante y algo que resaltar y que muchos de los medios de comunicación no lo hacen, es el rol del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado y en general de la Iglesia Católica frente a la pandemia. Sabemos y estamos conscientes, y las noticias lo dicen, y el Estado mismo lo confiesa, que la capacidad de respuesta del Estado ha sido lenta, ha sido paulatina, ha sido como que a duras penas, porque ya traía detrás ciertas falencias, ciertas omisiones, ciertas deficiencias en el sistema de salud. Entonces, los primeros que ponen, digamos, las manos al lodo, los pies en el barro, como decimos acá en el Cusco, para hacer adobe, que son estas paredes de barro, quienes ponen los pies en el barro en primera instancia, en primer lugar, en este caso, han sido, en la Amazonía sobre todo, han sido las entidades religiosas católicas. Y esto es muy importante resaltarlo y que quede como dato histórico. Pero la respuesta de las misiones no ha sido ni homogénea ni unísona, porque la pandemia ha tenido como procesos, como partes, como fases, ¿no? Entonces, la primera respuesta ha sido de los misioneros dominicos es comprar alimentos para repartir a las comunidades nativas porque se dictó el estado de emergencia, no salir, ¿no? El estado de inamovilidad, no salir. Luego, la segunda fase fue proveer a las misiones y a las comunidades nativas, por lo tanto, de recursos sanitarios, sobre todo oxígeno, comprar los balones de oxígeno, comprar estas fábricas de producción de oxígeno porque sabemos que el oxígeno es ya un recurso que se utiliza en última instancia, ¿no? Las unidades de cuidados intensivos tienen que tener su dispensador de oxígeno para poder soliviantar esta falta de oxígeno que te provoca la enfermedad. Y la tercera fase de la respuesta de los misioneros fue la compra de medicinas y equipos de producción y útiles de limpieza, de los cuales adolecen mucho las comunidades nativas, ¿no? Entonces, pienso que es importante, en todo caso, resaltar en este informe que queda para el registro, el rol de primera mano, el rol de primera línea que cumplen los misioneros dominicos y la Iglesia Católica frente a la pandemia. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, señores de José Pío Baza y padres, padre Daniel, padre Roberto, Susan y las demás conferencistas. Un honor compartir con ustedes esta pantalla. Muchísimas gracias, Donaldo. Nos has hecho toda una serie de exposición respecto a estas alternativas medioambientales que tenemos que tener en cuenta con respecto a la investigación, específicamente la entrevista que has hecho al especialista, y pues sin duda a todos nos preocupa en este momento la situación de pandemia que vamos viviendo. Yo no quiero extenderme más porque quiero más bien darle paso a nuestros participantes a que puedan hacer sus preguntas e inquietudes a los 4 expositores. Todavía nos acompaña Susan Salguedo, que nos ha hablado del arte plumario, padre Daniel Huancún, que nos ha hablado sobre la situación de la mujer en Madre de Dios, Roberto Ábalos sobre el cine amazónico indígena y Donaldo Pinedo acerca de la diversidad socioambiental y por supuesto de la situación actual de crisis sanitaria que venimos viviendo desde esta experiencia del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado. Bueno, entonces, lanzamos las preguntas. Doy paso a Emilio. Sí, hay una pregunta para el padre Roberto.
sobre cuál es la situación con el tema de la pandemia actualmente en el Coribeni. Bueno, yo sé, aunque él no me ha dicho, pero sé que ahí ha pasado algo y que era ¿Puedo otro contestar que ya? Sí, claro, padre. Vale. Sabéis que es un bichito que no se puede filmar, ¿verdad? Pero, a ver, nos temimos, como acaba de decir Donaldo, que la cosa viniera brava, es decir, que el río Urubamba se desbordara con el COVID. Y gracias a Dios parece que no ha sido tanto, se ha contenido. Ayer precisamente, que era la fiesta de la comunidad, la gran fiesta fue que vinieron 25 sanitarios y 25 militares bien armados. Yo dije, estos van a acabar con el virus a tiros. Bueno, pues resulta que hicieron revisión general de casi toda la población. Eso me parece la mejor forma de celebrar la fiesta. Y han aplicado pruebas rápidas aquí en Coribeni, han bajado también de algunas otras comunidades cercanas a nuestra posta médica. Y bueno, prestamos nosotros, la misión ha prestado sus locales y terrenos y ahí establecieron ellos unos tambos y tal extraordinarios. Y de las pruebas que han hecho, no sé el número, pero yo creo que más de 100, pues comentaban que había un caso y hasta dudoso de portador. Yo, vamos, no tengo campanas acá, si no las hubiera echado al vuelo, porque me temía que debíamos estar infectados bastantes, dada la situación un poco de las comunidades nativas en general. Que, bueno, esto del virus, pues creen que es una víbora nueva, que si te pica, pues mala suerte, pero, o sea, que más mata el hambre, ¿no? Entonces, una alegría, que la cosa parece que no avanza, sino más bien parece que va hacia abajo. O sea, que estamos alegres ahora mismo en Coribeni. Seguimos anunciando que mucho cuidado, seguir con la mascarilla, seguir con las distancias. La capilla sigue cerrada todavía, pero yo creo que están abiertas las puertas de lo más sabroso del Evangelio, que es el preocuparnos unos por otros. Así que muchas gracias por la preocupación. Estamos muy bien de salud y, eso sí, subiéndonos por las paredes de aquí de la casa, saltando la tapia cuando podemos para escaparnos a hacer alguna visita furtiva, porque no se puede todavía, y llevar alguna, por lo menos algo de esperanza y de decir que no están solos, que el resto de comunidades que visitamos, que son 22 nativas y otras tantas quechuas, pues que estamos con ellos y esperando de una vez ya pues poder abrazarlos. Gracias, padre Roberto, por la respuesta. También tenemos una pregunta para el padre Daniel Huancún sobre cómo fue el proceso de acercamiento de las misiones con las mujeres que han sido víctimas de trata y también víctimas de violencia familiar. Es decir, cuán difícil fue para ellas poder contar el testimonio de violencia que habían vivido. Muy bien. Gracias por la pregunta. Yo básicamente lo que recojo es un poco desde la experiencia que tuvo una dominica, Pamela, una dominica chilena que estuvo a cargo pues, de la Oficina de Derechos Humanos durante unos años y que precisamente en ese tiempo había ya una inquietud más general de la Iglesia y especialmente de los religiosos y de un grupo de religiosas que conformaban una red que se llama Causai y que querían vincularse de algún modo a la realidad de Madre de Dios, porque ya a nivel nacional e internacional, pues el tema de la trata estaba muy presente allí, ¿no? Por otra parte, se coincidió en que desde Cáritas, Cáritas Madre de Dios, había una inquietud por también hacer algo en torno a esta realidad y fuimos como un vínculo, ¿no? Yo recuerdo que estando en esas conversaciones en Lima, pues contactamos con esta red y después ellas vinieron en un primer momento a tener un contacto pues con las religiosas y religiosos
que estaban en Puerto Maldonado, y a partir de allí se dieron pequeños encuentros, ¿no? Iniciales de esos contactos con otras religiosas que estaban trabajando en zonas difíciles, en la zona de Huaypetue en su momento, las franciscanas, catequistas franciscanas, y después ese involucramiento, ¿no? con una realidad difícil, dura, como decía, ¿no? Y que también el artículo recoge también esa sensibilidad de Pamela al relatar, pues, cómo al querer acompañar a una familia, ¿no? El caso de un papá que viene a buscar, pues, a su hija, y bueno, se encuentra ya con una situación ya dada, ¿no? Y de qué manera, como iglesia, como persona sensible, como mujer, acompañar esa circunstancia, y también, ¿no? Y también acompañar a estas personas que logran salir, porque es muy difícil, ¿no? Hay toda una red complicada, y ahí después, en el momento en el que son identificados, pues hay que trasladarle a unos lugares donde puedan estar lo suficientemente protegidas para que no sean identificadas, ¿no? Y en esos procesos, especialmente en algunos de ellos, pues ha habido intervención directa de parte de las religiosas que estaban en Puerto Maldonado, ¿no? Entonces, ha sido una vinculación afectiva, ha sido también una vinculación institucional, ¿no? Y que sigue, en principio, la circunstancia animadas, ¿no? Ya con la participación de otras entidades, ya tanto del Estado como otras también ONGs, que están intentando hacer un trabajo coordinado, ¿no? Hay una red, digamos, de trabajo coordinado donde la Iglesia también tiene su participación. Gracias, padre, por la respuesta. Para la señorita Susan Salguedo, la siguiente pregunta va relacionada a si nos puede brindar algunas pautas con las cuales el Estado podría poner en valor el arte ancestral, como el plumario del cual usted nos ha estado comentando, pero, por ejemplo, fuera de los museos, ¿no? Se entiende que estos espacios son como que los tradicionales para poder discutir este tipo de temas. Sin embargo, entendemos que su importancia debería trascender los mismos. Entonces, en ese sentido, sería interesante que nos pueda brindar desde su experiencia profesional, eh, también teórica, algunas pautas para poder poner en valor esto fuera de los espacios museísticos. Bueno, sí, encantada. Yo siento que el Estado sí, por lo menos el Ministerio de Cultura hace un trabajo increíble, ¿no? Existe un área que es el área de patrimonio inmaterial, y todos los espacios que se puedan brindar, ya sea desde centros culturales, incluso educativos, eh, permiten que el arte tradicional perviva, ¿no? Permiten que se revalore. Desde los colegios también, ¿no? Existe el curso en mi época era arte, pero luego creo que han integrado muchos cursos últimamente, pero yo creo que el compromiso está en el caso de los colegios, de los profesores, ¿no? Eh, Hay material, como les digo, que ha trabajado el Ministerio de Cultura, por ponerles un ejemplo, las xicras de Huarochirí. Se creó un pequeño catálogo que pueden usar los profesores en diversas zonas para contar un poco más de la elaboración de las xicras, que son unos bolsitos que son tejidos a mano en la zona alta de Huarochirí, puntualmente Tupicocha, y eso les ha permitido también a los profesores tener una herramienta didáctica, y el contenido está basado en el mismo testimonio de mujeres de la zona que vienen elaborando, ¿no? Elaborando xicras desde hace mucho, y te cuentan por qué es importante para ellas. Entonces, yo creo que desde el sector educación se puede hacer mucho, fuera del museo. Y el museo no solamente es el museo como tal físico, el museo tiene áreas educativas y puede llevar también programas a distintos colegios.
¿no? También las municipalidades, la Municipalidad de Lima también viene haciendo un papel muy importante en la difusión del patrimonio. Sus exposiciones ya no están solamente insertas en una galería, ¿no? Salen, se vuelven itinerantes. Pero yo creo que depende del compromiso, ¿no? Pero si las municipalidades, los colegios tienen la voluntad, yo creo que se puede hacer mucho, ¿no? No solo con el arte plumario en general, ¿no? El arte tradicional. Gracias. Gracias por su respuesta, señorita Susan. Para el último ponente, el señor Donaldo Pinedo, hay dos preguntas. La primera, relacionada en la actualidad, ¿cuál es la realidad social que se vive en las comunidades nativas, que se han visto duramente afectadas por la actual pandemia, de la cual ya nos ha comentado también el ponente la gran labor que han cumplido tanto la Iglesia Católica, a través pues de los misioneros dominicos, ¿no? Pero actualmente, ¿cuál es la situación de estas comunidades? Y la segunda pregunta sobre cuál es la importancia de realizar investigación en este tipo de contextos, ¿no? Sobre todo en espacios que generalmente son invisibilizados, como lo es pues el espacio social y geográfico amazónico. Esas serían las dos preguntas. Gracias, Emilio, gracias por las preguntas. La realidad social, bueno, para empezar, es una realidad muy heterogénea. No podemos homogeneizar la Amazonía, por más que el río tenga un nombre solo, ¿no? Amazonas. Pienso que, y en términos sociales, mucho más todavía, mucho más peligroso homogeneizar la selva, porque hay muchos contrastes, y no me refiero a la diversidad etnolingüística, me refiero a la diversidad social, es decir, las situaciones sociales particulares que vive la gente del bosque y del río, ¿no? De acuerdo a procesos económicos, procesos políticos, acceso a la tierra, áreas naturales protegidas, minería extractiva, y otro tipo de situaciones sociales que van a determinar mucho en qué situación está cada escenario, cada comunidad nativa, por así decirlo. Mi ámbito de trabajo ha sido más en las comunidades del Bajo Urubamba, estos últimos 4 o 5 años, específicamente en los distritos de Megantoni y Cepagua. Y el primero es crítico, y todos esto lo sabemos, y esto sí creo que se puede ser común a todas las comunidades nativas, es el sistema de salud en este contexto de pandemia, ¿no? Y el sistema educativo. Tiene muchas falencias, muchas deficiencias que vienen por problemas de gestión, de presupuesto y de gestión del sector. Alta rotabilidad del personal de salud, se quedan un año y luego ya no están. Poco criterio del idioma o de las situaciones sociales, conocimiento de las situaciones culturales específicas de cada posta a la que va, ausencia de personal de salud en las postas, en los centros de salud. Tienen muchas dificultades también en términos de logística estos centros de salud, etcétera. Entonces, eso en términos de salud. Pero la pandemia la han vivido, digamos, como el padre Roberto ya ha dicho, al principio con cierto temor de las noticias que llegan, por ejemplo, sobre los infectados, los muertos y todo. Luego, cuando ya el virus estuvo in situ, pues no era mucho lo que decían. Sí, habían unas lamentables defunciones, sin duda, pero había un sistema, digamos, de medicina tradicional, el apoyo de las postas, el apoyo de las misiones, todo eso se conjugó para que se evitara, digamos, una situación mayor para lamentar. Y entonces en Cepagua, por ejemplo, la situación ya está controlada, ¿no? Digamos que no ha sido tanto como se mencionó previamente, pero tampoco no ha pasado nada. O sea, sí ha habido situaciones extremas. Radio Cepagua, un saludo para Radio Cepagua, siempre está publicando, poniendo al tanto de las personas que son evacuadas constantemente a Pucallpa para tratar algún tema de emergencia de COVID. La labor también del médico, el médico ahí
el gran hombre ahí de Cepagua, padre Roberto, ¿cómo se llama? Adauto, nuestro gran amigo Adauto, también una labor importante en Cepagua, y en todas las postas de Camisea, los centros de salud de Camisea sobre todo, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver ahora cómo va el virus entre los Machigenga de Megantoni. Sabemos que ya hay casos en Miaría, en Sensa, que es la frontera entre Cusco y Ucayali. Hay personas que están respondiendo bien, digamos, pero también hay casos en los que ya se están contabilizando fallecidos. Entonces, eso sería respecto a la realidad social. Bueno, pero sí hay una confianza de la gente, eso sí hay que notarlo y hay que resaltarlo. Hay una confianza de la gente de que esto se puede sobrellevar, ¿eh? Al principio había como una catarsis, como dije, uy, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? Pero ahora ya, digamos, hay una sensación de tranquilidad, de quietud, de que sí se puede llevar, que no es tanto como decían, pero que tampoco es una cosa pequeñita. La importancia de la investigación en estos contextos amazónicos. A ver, aquí insisto en que yo digo siempre, cuando yo soy antropólogo, ya lo dijeron Mónica, y una de las características de la antropología es efectivamente el trabajo de campo, es decir, ir a la realidad y estar ahí, compartir con la gente, tomar el masatito y todo lo demás, ¿no? Vivenciar, tener un encuentro cara a cara, no académico, sino también con los 5 sentidos, y como siempre digo, si hay más sentidos, mucho mejor. Pero los antropólogos a veces, por la situación del trabajo, o por la estructura misma de nuestra investigación, vamos, pisamos la selva, bajamos del bote, cogemos la entrevista, miramos un rato, volvemos al bote y nos venimos a nuestro escritorio, ¿no? Entonces las personas, la gente que se queda ahí de manera permanente, que vive los problemas del día a día, que los soluciona, que están ahí siempre para cuando la gente necesita ayuda, efectivamente son los padres dominicos, ¿no? En Cepagua, en Coribeni, a ver, el Colorado, en la misión de Colorado, la misión de Timpía, etcétera. Yo pienso que ellos realmente hacen un trabajo, aparte de pastoral, que es lo que les corresponde, un trabajo de estar al día con la gente. Y las publicaciones del Pío Asa o de los misioneros dominicos respecto al conocimiento, al entendimiento, a la comprensión del punto de vista pastoral, desde el punto de vista etnográfico, tienen una vigencia de ¿qué? Más de 300 años, y hasta ahora se siguen produciendo, y una muestra de ello es la revista Estudios Amazónicos, justamente. ¿Y por qué? Pero ¿por qué es importante? Ya he dado mucho rollo, pero no he dicho la importancia, porque se viene tiempos justamente para comprender, para entender estos tiempos de pandemia, cómo van a responder las comunidades nativas, los pueblos indígenas, la gente del bosque del río, frente a este tipo de pandemias. ¿Cómo van a responder? ¿Qué pasos debemos seguir con ellos? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo podemos manejar, controlar, defendernos si quieren, o en todo caso, que sea el ingreso del mercado, porque acuérdense que Megantoni está entrando a una primera modernización con el canon. La Municipalidad Distrital de Megantoni está en todas partes ahora con sus grandes obras, o está tratando de entrar post pandemia. Es importante conocer estos ambientes culturales, socioculturales, para poder, ya digo, regular y hacer que estas programas, propuestas de desarrollo, de donde vengan, este nuevo contexto económico de modernización del Bajo Urubamba, sean pues digeribles, comprensibles, y se tome en cuenta mucho a la gente desde un punto de vista humanista también, ¿no? Que es más o menos lo que discursan, no solo discursos, sino también en los hechos, los misioneros dominicos. Por eso es importante, eso es lo que digo. Gracias. Gracias por la respuesta a nuestro ponente. Aquí tenemos una pregunta más que nos llega al chat, para el padre Roberto, y dice así: en nuestro país aún no hay un trato igualitario con las comunidades nativas. ¿Qué estrategias o formas de sensibilización se pueden realizar para que haya una inclusión igualitaria? Bueno, pues una de ellas es este conversatorio que estamos o de que transmisiones abiertas al voluntariado. Esta mañana hemos tenido pues un Zoom de estos, ya me salen los Zooms por los oídos,
pues, pero es interesante, para hablar un poco de voluntariado para el tema de la educación, voluntariado para el tema de la salud, voluntariado para el tema de la mujer. Es decir, Perú, sobre todo Perú, tiene una oportunidad extraordinaria, los estudiantes también, de poder sintonizar con la selva y ver de qué manera pueden conocer, primero conocer. Yo creo que se conoce bastante poco. Ahora, con el Papa, la Laudato Si, y el sínodo y demás, y la querida Amazonía, parece que empieza a extenderse un poco el virus de las ganas de conocer un poco la Amazonía. Pero como todo, es decir, virtualmente no se conocen las cosas. Yo creo que ojalá que pensáramos en decir, tengo un tiempecito, así como me voy a ese auténtico testimonio audiovisual de nuestros ancestros incas. Y lo mismo la Amazonía. La Amazonía ya no está tan lejos. Yo les decimos aquí porque tenemos ahora un museo también y un aula de cultura amazónica en Coribeni, que somos la comunidad machiguenga, y a todas las agencias de turismo de Cusco ya empiezan a visitar. Pero bien, en cuanto al turismo es una forma de que se conozca también esto. Pero yo creo que más importante, según decía la amazónica, en una posta médica, es decir, que sería bueno que entendiéramos también que se pueden hacer vacaciones útiles, en ese sentido de compartir la experiencia de uno en unos lugares pues muy favorecidos en cuanto a naturaleza y desfavorecidos en cuanto a abandono institucional. Por ahí va la cuestión, ¿verdad? Entonces, oportunidad que tengan, no la dejen pasar y conozcan la Amazonía, no solamente a través de páginas virtuales o a través de medios de comunicación, sino tener una experiencia vivencial. Vacaciones útiles, pero útil, y no de paso, si es posible, de permanencia. Muchas gracias, Padre Roberto, por su respuesta. Estamos entonces ya por finalizar nuestro conversatorio de esta primera fecha. Vamos a tener 2 conversatorios más. A todas las personas que nos están acompañando, los invitamos desde ya a que puedan estar el 15 de octubre y también el 29 de octubre. Vamos a estar enviándoles información a su correo para que puedan seguir acompañándonos. Queremos terminar esta parte con una hay una pregunta que nos hacen en el chat, pero a la vez hay alguien que está alzando la mano. Yo no sé si es breve, le vamos a dar el pase porque ya estamos por cerrar la entrevista. El conversatorio. Adelante, estamos con José Carlos Ortega, también amigo del Centro Cultural Pío Asa. Hola, sí, es breve, más bien disculpen. Es solamente dos comentarios, ¿no? Para el padre Roberto y para el padre Daniel. Para el padre Roberto, comparto totalmente su afición al cine y sobre todo la producción realizada por los padres Adolfo Torrealba y el padre Joaquín Barriales, sobre todo las producciones realizadas a mitología machiguenga, ¿no? El caso de Cachiri, por ejemplo, ¿no? Que todavía está en la cuenta de Selvas Amazónicas, por si acaso. Y el padre Daniel le quería preguntar si había un criterio étnico en el tipo de denuncias que estaban realizando las mujeres en Madre de Dios, ¿no? De acuerdo a pueblo indígena, ¿no? Esos eran básicamente mis dos comentarios. Muchas gracias. Gracias, José Carlos, por tu brevedad. Le cedemos la palabra, padre Daniel. A mí. Bueno, hay todavía mucho que hacer a ese respecto. No hay, digamos, por lo menos hasta donde sé, de las intervenciones de las instituciones y también de la propia Iglesia, ¿no? No se está haciendo esa diferenciación, sino que básicamente a los casos en general que aparecen como denuncias a través de las instituciones que se pueden tener, ¿no? En el caso del vicariato, la Oficina de Derechos Humanos
en Puerto Maldonado, es la que recibe esos, ¿no? Pero no se está haciendo ese filtro que podría ser interesante también, ¿no? De todas maneras, como lo decía Mónica, ¿no? Quizás ya para preguntas más precisas o para contestaciones más precisas, el que se pueda facilitar pues, nuestros contactos virtuales y poder responder más tranquilamente a otras inquietudes que puedan surgir, ¿no? Y además ya con la revista en mano, pues ya ver qué otras inquietudes puedan surgir. Así es. Muchísimas gracias entonces, Padre Daniel. Queremos agradecer a cada uno de los ponentes. Antes de terminar con este conversatorio, responder a la pregunta de cómo puedo adquirir la revista Estudios Amazónicos. Justamente aquí la tengo, está recién salida del horno. No te quemes, no te quemes. Gracias a quienes están preguntando, realmente es una revista bastante interesante y queremos que ustedes pues puedan disfrutarla. Para todos los interesados en adquirirla, pueden acercarse al Centro Cultural José Pío Asa o escribirnos al email informes@selvasperu.org. Para coordinar los detalles, nos escriben, ya sea por correo electrónico si se le es más fácil, o también al inbox del Facebook que tenemos siempre en línea y siempre lo estamos revisando constantemente. Queremos agradecer entonces a cada uno de los ponentes por su tiempo, por su disponibilidad para poder conversar acerca de estas diversas temáticas que hoy día hemos abordado. Gracias a Susan Salguedo Montalvo por su aporte, al padre Daniel Huancún, al padre Roberto Ábalos, a Donaldo Pinedo, que todavía están con nosotros, y a todos los participantes, por supuesto, que están acompañándonos. Queremos ahora, antes de despedirnos, abrir todas nuestras cámaras porque nos vamos a tomar la foto de rigor. Ya de despedida, e invitarlos a que la próxima vez que nos encontremos estaremos discutiendo acerca sobre las nuevas metodologías de investigación en tiempos de pandemia y experiencias audiovisuales en y desde la Amazonía. Así que invitamos a todos los que están con nosotros ahorita, por favor, que vamos ahorita a abrir las pantallas para todos, toda la galería. Vamos a tomar una foto. Gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Qué bien, nos alegra. Algunos están con foto, otros no, pero vamos a ir haciendo varias. Así que sonrían y vamos haciendo varias tomas. Eso. Otra vez. A ver si me ayuda también Donaldo a hacer algunas capturas, sería genial. Eso, estamos todos lindos. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido 1 hora y media, 1 hora 45. Y les agradecemos por su presencia. Nos estamos volviendo a encontrar el 15 de octubre en el mismo horario. Así que estaremos nuevamente para seguir debatiendo y discutiendo estos temas de la Amazonía que tanto nos apasiona. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.